Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están todos? ¿Están bendecidos? Qué bueno, damos gracias al Señor por eso, por este tiempo de bendición. Si le dicen, por favor, los sugieres, si pueden abrir las puertas de la plaza, no las de aquí del santuario, las de la plaza. Ya. Muy bien, ¿cómo han estado en este día? ¿Bendecidos? Qué bueno, este es un tiempo muy bueno. ¿Ya saludó por lo menos a alguna persona a su lado? ¿Sí? ¿Saludó a alguien? ¿Saludó solo a los de su tribu o saludó a una tribu que no conoce? Por lo menos dése vuelta al lado y salude a algunas personas al lado. Dígale que les bendice en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos está permitiendo y que nos podemos reunir en este día. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar, en este auditorio. También, como siempre, le damos la bienvenida a todos los que están viendo en línea en este momento a través de YouTube y de Facebook. Disculpen que la pantalla principal no está funcionando. Parece que tuvimos problemas con el proyector principal, pero espero que puedan ver, tengan visión de águila los de atrás para verlos en la pantalla, ¿verdad? Y sé que este es un día muy especial. Estamos con el deseo de compartir una palabra para cada padre, madre, familia que está aquí presente, cada hombre, cada mujer, cada joven y esta generación nueva que se está levantando. Y quiero compartir algo en la palabra del Señor que es muy relevante para este tiempo en el cual vivimos, muy relevante a nivel de familia, muy relevante a nivel de persona, de comprender el tiempo en el cual estamos. Y quiero que vayan a sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 8. Éxodo capítulo 1, versículo 8. O vamos a leer desde el versículo 5 mejor. Espero que lo puedan leer ahí en sus Biblias, en sus teléfonos, en sus tabletas o algo. El versículo 5 dice de esta manera, Éxodo capítulo 1, versículo 5. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Diga conmigo, generación. Dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. El versículo 8 dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique. Note esa palabra, astutamente, no sea que se multiplique. Y en caso de guerra se una también a los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras
de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Espíritu Santo, te damos las gracias en este día por este momento. Gracias por cada persona que está aquí, por cada familia, por cada hogar representado. Espíritu de Dios, habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón y revela tu propósito y tu deseo para cada uno de nosotros. Que mi boca sea un instrumento en tus manos, Señor, para poder comunicar tu verdad y para poder transferir el espíritu que tú quieres transferir a cada uno de tus hijos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero tocar con ustedes el tema recuperando el espíritu de las parteras. Recuperando el espíritu de las parteras. Para el que no entiende la palabra partera, una partera simple y sencillamente eso era una mujer que asistía a otra mujer en el parto y que tenían esa especialidad de asistir, sabían cómo hacerlo. Este capítulo 1 que estamos viendo en el libro de Éxodo tiene mucha información, tiene muchas cosas que son relevantes y a las cuales uno debe de prestarle atención. Ahí vemos a un pueblo, vemos a dos naciones, vemos al imperio egipcio, vemos al rey, al faraón dando edictos de qué era lo que se tenía que hacer, qué era lo que se tenía que llevar a cabo. Pero había personas en ese tiempo que entendían el momento en el cual estaban viviendo. Podían discernir lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Mis queridos hermanos y hermanas, no todo el tiempo el gobierno tiene la razón. Siempre uno debe de preguntarse cuál es el espíritu que hay detrás de todo eso. ¿Cuál es la influencia que hay detrás de todo eso? Aquí vemos a personas prácticamente entendiendo lo que Dios quería hacer. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de algo de lo cual el Señor dijo que a ellos les pertenecía el reino de Dios, refiriéndose a los niños. Obviamente, cuando hablamos de niños tenemos que hablar también de padres, tenemos que hablar de madres, tenemos que hablar de familias. Vamos a hablar de este tema y voy a mencionar algunas cosas que quiero que nos traigan a la reflexión a cada uno de nosotros. Claramente en el Salmo 8 dice, hay una expresión en ese salmo cuando dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. En la historia de este libro de Éxodo podemos ver cómo el pueblo hizo para preservar a los niños. Faraón quería que recuerden esto, siempre, independientemente de donde sea, cualquier gobierno, cualquier gobernante, siempre hay una motivación detrás de algo. Siempre hay una. Yo a veces me da risa cuando risa en el sentido irónico, cuando las personas ponen su esperanza en los políticos. Un político te puede prometer llevarte a la luna ida y regreso, y te puede dar un ticket.
y después ni se va a acordar de ese ticket que te dio. Porque siempre hay un motivo. Aquí el motivo era evitar que las generaciones se siguieran dando. La razón por la cual Faraón quería que los niños murieran era para evitar que la descendencia hebrea continuara, que la descendencia hebrea se siguiera extendiendo. Había una razón detrás de todo aquello. Querían destruir, querían afectar, querían controlar de una manera bien tremenda, y uno debe de comprender qué es lo que estaba sucediendo en ese momento, qué era lo que se estaba dando. Siempre uno no tiene idea qué tipo de libertador o salvador Dios te ha permitido engendrar. Los padres, el padre de Moisés, la madre de Moisés, no tenían ni idea de cuál y de qué era lo que Dios iba a usar a ese niño, cómo Dios lo iba a usar, cómo Dios iba a hacer algo. Cuando las tinieblas quieren actuar de esa manera, quieren destruir generaciones, quieren destruir descendencia. Lamentablemente hay una gran cantidad de padres de que no son activos en el sentido de comprender que sus hijos y sus hijas tienen un destino dado por Dios, un destino marcado por Dios. Ya sea que ellos estén jóvenes, ya sea que estén preadolescentes, ya sea que sean niños, hay un destino. Ese hijo, esa hija, Dios te lo ha dado para que tú le guíes en el camino de la verdad, en el camino de la justicia. No sabes qué tipo de salvador, qué tipo de libertador Dios te ha permitido engendrar. No sabes, no tienes idea qué es lo que Dios va a poder hacer con ese joven, con esa jovencita, con ese niño, con esa niña cuando crezca. No, la persona no tiene idea. Pero uno debe de comprender algo. El sistema faraónico, aunque ya nosotros no estamos bajo el imperio faraónico, pero hay una influencia de un espíritu faraónico trabajando en la sociedad, trabajando en las generaciones, trabajando en medio de las personas. Es un plan de devastación, es un plan de destruir, es un plan de cambiar a las generaciones. Y uno no sabe de que eso puede estar pasando en uno. Hoy mi deseo, queridos hermanos, hermanas, queridos padres, madres, mi deseo es crear en nosotros una conciencia de liberación, una conciencia de entender de que Dios quiere hacer algo poderoso a través de cada uno de nosotros. Y vamos a ver en ese capítulo 1 cómo el imperio egipcio, como el rey, como Faraón, como su gobierno quería hacer algo en medio de esa generación para destruirlos. Pero primero, déjenme decirles que hay una gran responsabilidad sobre nuestros ojos. La responsabilidad está sobre nuestra vida, de nosotros poder observar bien. Tenemos que saber observar bien. Mire qué es lo que sus hijos están aprendiendo. Mire qué es lo que sus hijos le están enseñando. Muchos padres de familia no saben ni el currículum que reciben en la escuela. No saben nada de eso. No saben qué influencia hay. No saben qué clubs hay. No saben qué ideas hay. No saben cuál es la mentalidad de la persona que le está enseñando. Nuestra responsabilidad es observar bien. Las parteras observaron bien porque le temían a Dios, tenían temor de Dios. Y ahí la Biblia dice, ¿verdad?, de que nosotros debemos de someternos a toda autoridad, que toda autoridad ha sido impuesta por Dios. Pero cuando esa autoridad va en contra de los principios que están en la palabra de Dios, es cuando entonces la conciencia correcta de un hombre, de una mujer, como hijo o hija de Dios, debe tomar su lugar. Pero debemos de observar bien. ¿Cuál es el plan? Identificarlo y saber uno cómo va a dar batalla en contra de eso. El apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses que Dios lo había puesto a él para defensa del evangelio, para defender el evangelio. Debemos de observar
tener ojos abiertos espiritualmente hablando. Hoy vamos a orar, vamos a imponer manos sobre cada uno de los niños. No se preocupe, no vamos a estar ahí orando y orando sobre alguien. Vamos a imponer manos porque lo que nos interesa es que cada uno de ustedes lleve en su mente y en su corazón un entendimiento correcto del tiempo en el cual estamos viviendo, de comprender exactamente el tiempo en el cual estamos viviendo. Una de las primeras cosas que le quiero decir de este capítulo es de que era un plan satánico, era un plan destructivo en contra de las familias y en contra de las descendencias. La razón porque decían que las niñas hebreas sí podían vivir, era porque posiblemente las niñas hebreas las iban a usar como esclavas, las iban a usar como objeto sexual, las iban a usar para otras cosas, pero menos para que hubiera descendencia hebrea. Y por eso es que el varón era cortado, el varón era quitado. Vivimos en este momento en una sociedad de que ya no puedes saber cuando alguien es varonil. No puedes saber. Una sociedad donde hay jóvenes que se visten de una manera y uno dice, ¿es hombre o es mujer? Porque se ha perdido esa hombría. Tiempos atrás, creo que fue en el año 2020, creo que el New York Times y otro periódico muy conocido había un artículo en ellos donde decía si era importante la paternidad, si era importante que existieran padres, si era importante que el hombre estuviera presente en la familia. Obviamente todas estas personas que escribían esto llegaban a la conclusión que decían que no se necesitaba. Pero no es así. Tú cortas a un hombre, tú cortas generaciones. Tú cortas a un hombre, tú cortas descendencia. Y uno debe de entender qué es lo que está pasando. Allí buscó el faraón, lo que quería era desintegrar la familia, traer muerte en vez de vida. Y debemos nosotros de ser cuidadosos. Nosotros debemos de estar prestando atención y ser como las parteras. Por eso es que le llamo a esto recuperando el espíritu de las parteras o la actitud de las parteras. Era un plan satánico. Lo segundo que quiero decirte es que uno debe de saber contra qué uno está luchando para uno poder alcanzar victoria. Si tú no sabes quién es tu enemigo, ¿cómo vas a luchar contra él? ¿Cómo te vas a enfrentar contra él si no sabes quién es tu enemigo? Si tú no tienes ideas quién es tu enemigo, ¿cómo vas a luchar contra eso? ¿Cómo vas a pelear contra eso? Claramente enseña, si ustedes ven en ese capítulo 1, el versículo 8, se los leo rápidamente, dice: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. La razón por cual nos dice que no había conocido a José, porque José había sido de mucha influencia sobre el faraón en el tiempo en el que él vivió. El versículo 9 dice: y dijo a su pueblo, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Y el versículo 10 dice: procedamos pues astutamente. Diga conmigo, astutamente. Esa es la forma como los gobiernos trabajan, astutamente. Y poco a poco van condicionando la mente, el corazón de las personas. Nosotros pertenecemos primeramente, como hijos e hijas de Dios, primeramente pertenecemos a un reino. Sí, podemos ser ciudadanos americanos, podemos ser de diferentes naciones, pero quiero que sepa algo: en el reino de Dios ya no hay diferencia si usted es de México, si usted es de El Salvador, si usted es de Nicaragua, si usted es de Sudamérica, si usted es de Europa. No hay diferencia. En el reino de Dios lo que cuenta es que somos hijos y hijas de Dios y somos parte de un reino, el reino de Dios. Por lo menos eso es lo que mi Biblia me enseña a mí, que como cristiano yo soy ahora parte de un reino. Es más, la Biblia dice que cuando yo le conocí a él, fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Hijo.
Fuimos trasladados a ese reino. Y a mucha gente se le olvida que somos parte de ese reino. Y dejan guiar sus vidas, sus pensamientos por dictamen de hombres, por cosas de hombres. Y no comprenden quién es el enemigo. Si tú no sabes quién es el enemigo, ¿cómo puedes atacarle y vencerle? Aquí eso es algo que debemos de comprender. Ahora el versículo 6, noten ustedes algo bien interesante. Dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Murió José, dice, y sus hermanos y toda aquella generación. En este capítulo no solo se habla de un plan destructivo contra la familia y contra la descendencia, no solo se habla de saber luchar y saber quién es el enemigo, sino también se habla de identidad. Se le hace familiar ese término, identidad. Y sé que algunas personas cuando hablo de estas cosas se incomodan, a algunos les da picazón en el cuerpo y todo eso y se molestan. Pero si alguien pierde su identidad y luego la persona comienza a tener una identidad equivocada. José había muerto, los hermanos de José y toda aquella generación murió. Todo aquello que estaba ahí murió. Y de alguna manera no se hizo nada para pasar de generación en generación algo. No se hizo nada. Era una lucha de identidad. La palabra dice que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Miren lo que dice: Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es un Dios que tiene personas que tienen identidad. Identidad. Hoy vivimos en un sistema donde deje al niño, deje a la niña decidir qué quiere ser. Y luego se comienza a enseñar un montón de nonsense, gender identity, que no tiene sentido. Yo digo, ¿qué tiene la gente en la cabeza? 72 diferentes identidades de géneros, 72 y más. Y mucho padre de familia piensa: ¿para qué el pastor se mete en eso? ¿Para qué el pastor habla de eso? Because I know the enemy. That's why. Porque he identificado al enemigo. He identificado eso y por eso hablo en contra de eso. Y para muchas personas, esta es la actitud de muchos. I don't get involved because, it has nothing to do with me. No me enredo en nada de eso porque no tiene que ver nada conmigo. Mientras no se metan conmigo, estoy bien. Really. Va a llegar un momento en que después nos quejamos, no, que está pasando esto, que está pasando lo otro, que está pasando así. Pues eso fue lo que escogimos. Dios es un Dios de identidad. Yo le aconsejo a cada padre de familia, a cada madre, si tiene un hijo varón, afirme en su hijo el que es hombrecito. No machismo, que es hombre. Afirme en su hija su feminidad, que sea femenina. Afirme eso. Es responsabilidad de uno como padre hacer eso. La identidad comienza desde ese momento. Y hay un montón de cosas en que las personas puedan decir: no estoy de acuerdo con eso y lo otro. Y siempre he dicho: yo estoy dispuesto a sentarme con quien quiera a hablar de esto. Que esa persona me dé sus argumentos, yo te doy mis argumentos. Sin necesidad de pelear, sin necesidad de ofenderse.
una lucha de identidad. No sé si me explico. Padre de familia, tu hijo te necesita. Madre, tu hija te necesita. Nuestra responsabilidad como padre no es solamente poner el dinero para pagar la renta y que haya comida. Eso lo puedes hacer sin hijos. ¿Sí entendieron eso? Uno dice, no, mi responsabilidad como hombre es que pagar la casa, pagar la renta y que haya comida. Eso lo puedes hacer sin hijos. Donde estés tienes que pagar renta, pagar la casa y pagar comida. Se tiene que hacer. Pero hay una responsabilidad mayor de eso. Tus hijos, tus hijas te están viendo a ti. Te están observando a ti. Tú eres el modelo para ellos de cómo se ama a Dios, cómo se conecta uno en una casa de Dios, cómo uno responde a la palabra, cómo uno sirve al Señor, cómo uno ama a Dios. Los hijos van aprendiendo todo eso. Ellos van viendo todo eso. Vemos que cuando muere la identidad, algo devastador se levanta. Ya no había de los hermanos de José nadie. José había muerto y pasó eso. Si perdemos la identidad, perdemos nuestro destino profético. Quiero que sepa eso. Cuando se pierde la identidad, se pierde el destino profético. Se pierde. Y por eso debemos de guardar esa herencia. ¿Cómo se guarda esa herencia? Por repetición, por imitación. La palabra dice que nosotros le repitamos a nuestros hijos y les digamos esto y esto y esto y lo otro. Aunque tu hijo te diga eres un religioso, eres una religiosa, tu responsabilidad como padre y como madre es recordarle que tú tienes vida porque Dios te la ha dado, que tú tienes salud porque Dios te la ha dado, que todo lo que tienen y reciben es porque Dios en su misericordia te ha dado la gracia, te ha dado el favor de poder llevar a cabo eso. Podría decir muchas cosas de identidad, pero no quiero salirme del tema. Uno de estos días voy a hablar sobre eso. Identidad. ¿Cuán importante es eso? ¿Cuán importante es una persona poder ayudarse en eso? Porque tú eres puerta y como puerta hay gente esperando. Y si tú cierras tu vida como puerta, hay otras personas que se bloquean también. Dios quiere usarte. Dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere usarte. Díselo otra vez. Tal vez esa persona ni entienda lo que estás diciendo, pero dile, Dios quiere usarte. Yo no sabía que Dios quería usarme cuando era joven. No sabía. Aquí está presente mi suegro. Pregúntenle cómo era yo. Él les puede dar todos los datos, pero no te vayas a pasar de la mano, viejo, ¿ok? Él les puede decir cómo era yo. Pueden preguntarle a mi esposa, pueden preguntarle a mi madre que está viendo este programa en el internet. Yo no pensaba que Dios me iba a usar. Usted me ha escuchado decirle, yo creo firmemente que si el Señor a mí no me hubiera alcanzado, yo o estaría preso o estaría muerto. Ese era mi camino. Para ese camino iba yo. Yo no sabía que Dios quería usarme. Es más, cuando me convertí al evangelio, había un señor, que está en la presencia del Señor, y él me decía, Armandito, Dios quiere usarle. Yo no sabía. Hay personas que tú les dices, Dios quiere usarte, y se ponen todos incómodos. Pero díselo, ellos no saben. Ellos no saben el destino que Dios quiere para ellos, para poder cambiar sus vidas. No solamente era una lucha. Uno debe conocer el enemigo en cuanto a saber luchar en contra de saber la identidad, pero también era una lucha de dominio. Si ustedes leen bien en ese capítulo 1, vemos cómo el faraón está diciendo algo tremendo en el versículo 13 y versículo 14. Dice, los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre. Les amargaron la vida. Era una pelea por dominio. Por dominio. La gente no comprende. El que sabe de política sí entiende esto.
La gente no comprende que una de las cualidades o una de las cosas que percibe un gobierno es control. Control. Todo gobierno quiere asegurarse que tiene a la gente bajo su control. ¿Cómo controlas tú a la gente? Sembrándoles miedo. Y si no funciona el sembrarles miedo, les siembras un sentido de dependencia. Sin el gobierno no puedo vivir, no puedo existir. Cuando nuestra dependencia debe ser de Dios. Porque nuestra fe está puesta en el Señor. La Biblia dice: por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Es una pelea por dominio. Y uno debe de crecer en su fe. Uno debe de crecer en las cosas del Señor. Debemos de recuperar el espíritu de las parteras. ¿Qué hicieron las parteras? Noten ustedes casi al final de ese capítulo 1. Dice que la orden del rey fue: si es un hijo, le van a dar muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Me suena familiar. Si muere, digan que fue de esto. Firmen que fue de esto. Dice: si nace varón, le dijeron las parteras, lo matan. Lo matan. Hace poco, el día de ayer, no sé cuánto tiempo tiene eso, vi un post en Instagram de esta famosa rapper, ¿cómo se llama esta lady que ha causado controversia por su posición en contra de posturas que lleva la línea de toda la gente, y sale hablando acerca de su experiencia de cuando ella abortó a un hijo? Y dice ella ahí, cuánto quisiera, dice: cuando cierro mis ojos veo tu rostro. Una mujer que no conoce de Dios supuestamente, pero que tiene más sensibilidad que otros cristianos en cuanto a ese tema. Uno no sabe a veces. Las parteras entendieron el momento que les tocó vivir. Mis amados hermanos y hermanas, uno no puede decir: cuánto me hubiera gustado a mí vivir en los tiempos de Jesús. No, es este tiempo que Dios escogió para nosotros. Es este tiempo en el cual Dios escogió que viviéramos. Uno puede decir: ¿para qué viví en este tiempo? Viene guerra, viene lo otro. ¿Sabe cuál es el lugar más seguro? ¿Sabe cuál es el lugar más seguro para cualquier persona en la vida? Dios. ¿Sabe cuál es el lugar más seguro? Que dejes que el Señor Jesucristo entre en tu corazón, sea el Señor de tu vida, gobierne tu vida, te proteja con vida, con salud, con gracia. Ese es el mejor lugar. Ese es el mejor lugar. Pero las parteras entendieron. Sabían que aunque el faraón estaba diciendo eso, aunque el faraón estaba declarando eso, ellas tenían que hacer otra cosa, porque entendían el tiempo en el cual estaban viviendo y asumieron su tarea. Asumieron su tarea. Le decían a Faraón, cuando Faraón les preguntaba ¿por qué están naciendo las hijas de los niños de las hebreas? Dice: es que las mujeres hebreas son más robustas y ya cuando nosotros llegamos ya dieron a luz. Ya dieron a luz. Fueron mujeres que se movieron en fe. Dice el versículo 19: respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Yo no sé si por robustas dice gorditas, pero bueno, dice son robustas. Aleluya, cuánto dan gloria a Dios por eso. Pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y dice el versículo 20, escuche esto, el versículo 20: y Dios favoreció a las parteras. Dios favoreció a las parteras. Hay una bendición que vino sobre esas personas. ¿Por qué? Porque se movieron en fe y no en temor. Por fe andamos y no por vista.
Dios siempre, siempre ha mantenido un cuidado especial sobre aquellos que nacen, y Dios tiene un propósito para ellos. A Moisés en el capítulo 2 dice que ustedes ven que el faraón dijo después, bueno, la orden es: todo hijo que nazca lo tiran al Nilo. Pero la madre de Moisés y su hermana fueron sabias. Dijo, ok, el gobierno está diciendo que lo tiremos al río, pero no están siendo específicos cómo. Nosotros lo vamos a poner a él en una canasta. Y lo fueron a dejar allá cerquita por donde se bañaba la hija de Faraón con toda su servidumbre, y tiraron la canasta para allá. Y cuando la hija de Faraón vio que era un niño hermoso, ella lo agarró y ella comenzó a criarlo. Y Moisés recibió lo que necesitaba: educarse en las mejores universidades que había en ese tiempo, porque Dios lo hubo a usar de una manera muy especial. Pero Dios luego y lo llevó por un trato a Moisés. Moisés lo vieron hermoso, y dice la palabra que sus padres lo escondieron. A Sansón, sus padres lo cuidaron para que no comiera cualquier cosa. A David, su padre lo mandó allá en las montañas a cuidar ovejas hasta que llegara su tiempo. A Jesús nació en un pesebre y luego lo fue enviado a Egipto con sus padres para protegerlo, porque también en el tiempo en que Jesús nació, el edicto era matar a todos los varones. Porque siempre, siempre el gobierno de las tinieblas siempre van a querer destruir a los varoncitos, porque cuando destruyen a los varones, destruyen generaciones, destruyen descendencia, destruyen identidad. Eso es lo que pasa. Cuidaron de ellos. Cuidar al niño no solamente es ten cuidado que no se caiga. Cuidar al niño no es solo denle de comer. ¿A qué me refiero por cuidar? ¿Qué cosas hay que cuidar? Su educación y su desarrollo intelectual. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Muchos padres de familia, especialmente en la comunidad latina, porque lamentablemente una gran cantidad en la comunidad latina, muchas personas no hablan muy bien inglés, no entienden muy bien inglés. Entonces a veces no tienen ni idea los conceptos que están recibiendo en los cartoons, los muñequitos que están viendo. Y como a veces el televisor se convierte en la niñera del niño o la niña, pone el televisor y pues ahí pasa viendo esto y lo otro. Pero si la persona no sabe qué es lo que están recibiendo, no van a saber cuidar eso. No van a saber cuidar eso. Tienen uno que cuidar su salud y su desarrollo físico. Cuida la salud de tu hijo o de tu hija, pero cuida también su desarrollo físico. Si te llega el varoncito y te dice, viene a la escuela y dice, oh, estábamos jugando y nos dijeron en la escuela que aprendiéramos a hacer rol de mujercitas también, a jugar con cosas de mujercitas. No. You go and you talk to that teacher. Y tú le dices a ese maestro, a esa maestra, por favor, a mi hijo, a mi hija, no le esté enseñando eso. Porque si no, la educación de sus hijos, desde que son preadolescentes hasta que llegan a la high school y luego siguen en las universidades, en los colleges, que están en este momento, especialmente aquí en California, bien influenciados por ciertos pensamientos e ideologías. Y si uno no sabe, te voy a decir algo: tus hijos solo vivieron contigo, pero alguien más te los educó. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Tus hijos vivieron contigo, pero alguien más te los educó. Son muy pocos los jóvenes que van a tener conciencia para eso. Tienes que cuidar
cuidar ese aspecto. Voy a ir terminando con esto para que podamos orar. Uno tiene que guardar la genética espiritual de los niños. Las mujeres, las parteras, fueron favorecidas por Dios. Las parteras entendieron el momento que les tocó vivir, asumieron su tarea y actuaron con fe y con temor a Dios. Actuaron con fe y con temor a Dios. Uno debe de comprender que estamos viviendo en un tiempo muy especial. Yo doy gracias a Dios por cada padre y cada madre de familia que está presente aquí en este lugar. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios que en medio nuestro tenemos personas que trabajan en la educación, personas que trabajan en la parte médica y todo eso. Pero sobre todo doy más gracias a Dios que sean personas temerosas de Dios, más que todo. Más que todo. Porque habrá un momento en que uno tendrá que decidir el edicto del faraón o el edicto de la voluntad de Dios. Doy gracias a Dios por mi abuela, una mujer sencilla, humilde, pero que a pesar de cómo yo era, siempre me decía cuando llegaba a hablar conmigo. Imagínate que yo a veces, mi mamá sabe bien esto, a veces yo estaba bien borracho, llegaba a la casa bien borracho, y te estoy hablando borracho de 15, 16 años. Y mi abuela, cuando se sentaba conmigo, yo le ofrecía a ella que tomara conmigo. Obviamente mi abuela no lo hacía, pero mi abuela me decía: hijo, yo sé que un día vas a cambiar. Yo sé que un día vas a ser diferente. Qué bueno es saber que pueden haber personas a tu lado que pueden endorsar eso, que pueden decirte: vas a cambiar, vas a ser diferente. Personas que te pueden decir: sabes una cosa, busca de Dios porque Dios quiere hacer algo contigo. Busca de Dios porque otras personas están esperando tu acción, están esperando tu decisión, están esperando lo que tú decidas. Padres de familia, posiblemente en tus brazos o en tu familia, en tus hijos, en tus hijas, se encuentre algún tipo de libertador. Se encuentre algún tipo de persona que Dios lo ha mandado a este mundo para que pueda marcar la diferencia, pero uno debe de ayudarle. Uno debe de plantar ciertas cosas en el corazón de ese niño. Termino con un pasaje en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 de Proverbios. Permítame, dice de esta manera, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así como le enseñas a tu hijo, a tu hija la importancia de ir a la escuela, debes mostrarle a tu hijo, a tu hija la importancia de asistir a la iglesia, de venir a adorar a Dios, de venir a servir a Dios. Debes de cuidar varias cosas en su vida y sobre todo la parte espiritual. Yo te garantizo, en esta casa, en este lugar, en este ministerio, Dios quiere hacer cosas grandes para tu vida. Esta casa es una casa de sanidad. Es una casa profética. Es una casa donde creemos en la descendencia de las generaciones y de cómo una palabra profética puede marcar el rumbo y la dirección de una persona. Muy importante, muy, muy importante, muy importante. Vamos a orar por los niños.